más sabroso lo nuestro. Bienvenidos a Mejor Colombiano, más sabroso lo nuestro. Yo soy Lorena y el día de hoy vamos a hablar de un arte. Vamos a hablar de la apicultura. ¿Pero qué es la apicultura? La apicultura es la actividad que se encarga de la cría y reproducción de las abejas y que consigo nos trae productos maravillosos y deliciosos como la miel o superalimentos como el polen. A mí me acompaña en este proyecto hermoso mi compañero Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes aquí en este programa, pero lo más importante es que contamos con un invitado de lujo y es Fabio Díaz Granados, un apicultor de tercera generación, y hoy estamos muy felices de estar con él. Bienvenido Fabio a tu set. Muchas gracias, es un placer estar con usted. Ok, Fabio, queremos empezar con una pregunta que nos va a poner en contexto, y es, ¿qué te inspiró a trabajar con las abejas? Y también cuéntanos un poco qué significa ser un apicultor de tercera generación. Bueno, la inspiración de trabajar con las abejas viene de familia. Como lo acaba de decir, somos una familia pionera de apicultores en Colombia. Y en ese sentido hemos visto el desarrollo de la apicultura desde el siglo pasado. Y esa motivación creo que viene en la sangre. Somos una familia de apicultores y es una familia que no solamente supera la tercera, sino ya vamos en la cuarta generación. Es un orgullo para nosotros, es un placer, y trabajar con las abejas es un deleite. Y ese deleite está visto desde muchas partes. Inclusive mi papá tenía una frase muy simpática y decía: las abejas entre más lo pican a uno. Fabio, cuéntanos por qué es tan importante la apicultura para la economía colombiana y también por qué es muy importante que la comunidad deje el consumo, o pues no deje el consumo, la comunidad priorice el consumo de mieles naturales por encima de mieles sintéticas. La economía apícola es un sector muy importante en el sector agropecuario. La apicultura hoy en día es desarrollada por apicultores pequeños, apicultores medianos, apicultores de origen rural, de origen campesino, que no solamente se dedican a la apicultura, sino que también están vinculados con las demás labores del campo. Entonces eso significa que haya una integración completamente transversal con todas estas actividades. De allí la importancia de la apicultura. La miel es un alimento, y eso hay que dejarlo claro. Todavía encontramos personas que van en busca de un frasco de miel cuando creen que van a hacer es una fórmula que les permita superar alguna afección en la salud. Se acuerdan de la miel con un catarro, se acuerdan de la miel por una gripa y creen que ese es el oficio de la miel. Y a la gente hay que educarla un poquito, informarla que la miel es un alimento. Y es un alimento, voy a decir algo, que no nos gusta que esté catalogada como un endulcorante, porque los endulcorantes todos tienen un proceso industrial. La miel no. La miel directamente nos la entregan las abejas, sin una intervención industrial por parte de la mano del hombre. Eso la hace un alimento especial y ahí radica su importancia. Eso hay que resaltarlo porque hay una gran diferencia con otros tipos, inclusive que se parecen a la miel, pero que no lo son. Listo, para complementar nuestro recorrido por este maravilloso arte de la apicultura, en este momento vamos a ver a nuestra nutricionista María Molina. Mejor colombiano, más sabroso lo nuestro. ¿Te sientes nervioso, estresado o con ansiedad con frecuencia? ¿Tienes de pronto algún familiar o tu hijo que no quiere comer? ¿Puedes sentirte cansado o con poca concentración? Quiero contarte que hay un producto y un alimento estrella que te va a ayudar en todos estos aspectos. Se llaman polen de abejas. Desde la colmena viene el néctar de la tierra, alimentando la vida y las flores a la mesa.
Te cuento que el polen de abejas, el polen natural, tiene prebióticos, tiene vitaminas liposolubles como la vitamina D, la E, la K y la A. Son vitaminas esenciales para la vida y la reconstitución celular. Y también tiene vitaminas y minerales. Todos estos elementos del polen van a ayudar a organizar y equilibrar todo tu cuerpo. Por eso es tan importante que lo puedas consumir. Es un suplemento que debería incluirse a diario. ¿Cuánto deberías consumir de polen diario? Para adultos deberíamos consumir 30 gramos día, eso equivale a 1 a 2 cucharadas soperas colmadas, pueden ser en bebidas, ensaladas o postres. Y un niño puede estar entre 12 y 16 gramos. ¿Dónde se lo puedes incluir? Puede ser en un sándwich, puede ser en algún batido, bebida o jugo natural. Si quieres aumentar el valor nutricional de aquellas preparaciones en tu casa, puedes agregar este tipo de productos. Te aseguro que te vas a sentir fenomenal. Mejor colombiano, el más sabroso nuestro. Wow, eso suena genial. Bueno, Fabio, hazme un favor y cuéntanos un poquito sobre la miel. ¿Qué piensas tú cuando alguien te habla de miel? ¿Qué sientes tú con la miel? ¿Qué significa para ti? Bueno, la miel es, creo que el regalo más extraordinario que nos puede dar la naturaleza. Y no solamente por la miel en sí misma, sino de dónde proviene. Proviene de un insecto maravilloso, un insecto completísimo, un insecto que inclusive se llegó a afirmar que no tenía ni la capacidad ni la forma aerodinámica para volar, como son nuestras abejas Apis mellifera. Y su producto, lo que ellas buscan en las flores para obtener su energía, es un producto que siempre desde la antigüedad los humanos supimos extraerlo, supimos explotarlo e incorporarlo a nuestra dieta, a nuestra alimentación. Si nosotros tuviésemos la cultura de alimentar a nuestros niños con miel, en vez de azúcares comunes, eso ya es una ganancia tal que podría alejar hasta el 50% de las enfermedades más comunes que producen azúcares y endulcorantes en general. Aparte que es deliciosa, ¿no? ¿A usted le gusta? Aparte que es deliciosa, y cuando dices deliciosa tenemos que referirnos a la variedad de sabores de la miel. A mí me llamaba la atención algo, perdón, te interrumpo, ahora que hablábamos sobre el consumo de la miel, que lo tenemos muy limitado a si estamos enfermos o no, ¿sí? Pero digamos que yo hace un par de años empecé a explorar la miel solo por gusto. Dije un día, no más azúcares, vamos a empezar a cocinar con miel, a preparar con miel, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. La miel no está limitada a la enfermedad, la miel realmente es un producto para deleitarnos, es un alimento. Claro, y lo más importante, no es que esté limitada hacia la enfermedad, sino que además es un preventivo de muchas enfermedades. Y si lo combinamos con el polen, otra maravilla de las abejas, vamos a tener un superalimento. Ahora, lo que quería aclararles ahora es, cuando hablabas de la delicia que es la miel, y fíjate que esa delicia nos abre a una gama de sabores, de colores, de aromas. Sí, sí. Tenemos el privilegio de un país tropical en donde nos damos el lujo de producir mieles de todos los colores, pasando por el oscuro casi negro, al ámbar y al casi transparente. Dorado. ¿Y esa diferencia en los colores en qué radica? O sea, algún tema de componentes. En nuestra riqueza floral, en nuestra riqueza de pisos térmicos. Por eso hablamos de esa diversidad de las mieles colombianas. Ahí tenemos mucho para explorar todavía, mucho para explotar económicamente en Colombia. Una gran ventaja porque en otros países grandes productores de miel por lo general son mieles de excelente calidad, por supuesto, pero muy monoflorales, de muy monocultivos. Las nuestras son totalmente al contrario. Son mieles multiflorales y eso hace que la riqueza de la misma miel esté compuesta por toda esa riqueza de nuestras flores en Colombia. Escuchaba yo aquel día que incluso otros países están intentando introducir más especies para generar esa riqueza
para tratar de simular esas mieles que generamos nosotros en los países tropicales, a raíz de lo que tú hablas de los monocultivos. Y esto es algo que para mí es grandioso porque nos permite ver que no estamos dándole el valor suficiente a la miel que se produce acá. Y hay otro tema que también te quería preguntar al respecto que me llama mucho la atención. Al ser un país tropical, se produce también como un exceso en producción de miel. Mucha gente nos dice, es que la miel es el alimento de las abejas y solamente es para ellas, pero las abejas producen de más, hay una sobreproducción, lo cual nos permite a nosotros también gozar de ellas. El trabajo de las abejas es tan maravilloso que ellas, en su afán de recolectar su alimento, pues no tienen capacidad de medir dimensiones. Ellas simplemente salen a trabajar, Son muy juiciosas. a traer y a traer y a traer y a traer sin medida. Afortunadamente para el hombre eso genera esos excedentes que son los que nosotros aprovechamos y los obtenemos como alimento. Esa es la gran capacidad de nuestras abejas, esa producción en forma permanente. Y cuando digo permanente también tengo que referirme a la belleza de nuestro país. No tenemos estaciones como en otros países, donde hay suspensiones de la actividad apícola por aquello de las estaciones. Por hibernación. Aquí prácticamente producimos hiberna. miel 24/7. todos los meses del año, unos con mayor fortaleza, otros más débiles, pero por lo general se produce miel en todos nuestros pisos térmicos y en casi todas las épocas del año. Fabio, hablando de lo que nos dijo sobre el tema de las variedades y los colores y esto que tiene que ver con temas florales. Si uno tiene, por ejemplo, una producción apícola en su finca y decide sembrar diferentes variedades de flores, de árboles y de cosas, ¿uno podría garantizar también tener una variedad en las calidades de la miel? Bueno, nuestras calidades de la miel son muy homogéneas. Allí empieza a jugar las preferencias. Ya. Es bonito cuando nos encontramos los apicultores que empezamos a charlar sobre dónde están ubicados, dónde tiene sus apiarios, qué miel produce, cuál es la flora nativa de su región. Y se empieza a enriquecer un debate porque, lógico, cada apicultor defiende su zona, defiende sus apiarios y cree que su miel es la mejor. Y no estaría equivocado, como tampoco estarían equivocados los demás. Todos son las mieles mejores. Mis apiarios, por ejemplo, están en la sabana de Bogotá. Entonces yo hablo de los privilegios que es producir miel en la sabana de Bogotá. Su aroma, su textura, su finura en la cristalización, su sabor. Y entonces miro cómo esas cualidades son propias de una región. Pero no puedo decir que las otras cualidades no tengan las mismas calidades. Claro. Ya. Si hablamos de una miel, por ejemplo, oscura de los llanos orientales, una miel muy rica en minerales, por ejemplo. Entonces, cada miel nuestra, y ojalá lleguemos un día a eso, se puede caracterizar de una forma tal que podemos ofrecerle no solamente al país, sino al mundo, mieles de diferentes componentes nutricionales que de una u otra manera crean ventajas comparativas sobre mieles extranjeras. Claro. Yo tengo una granjita y yo vivo ahí y tengo algunos animales, pero para mí la apicultura siempre ha sido como la piedra angular de las cosas más importantes que permite que haya una armonía en mi granja. Y para mí fue muy gracioso porque cuando yo inicié con este proyecto, yo sembraba alrededor de las colmenas mi jardín y mi huerta. Entonces yo decía, wow, quiero que haya mucha caléndula, mucha lavanda, y empecé a llenar todo el espacio ahí cerquita. Y con el tiempo me empecé a frustrar porque yo miraba mis colmenas y las abejas se iban lejos, lejos. Y yo decía, ¿hasta dónde llegarán ellas? ¿Qué están buscando? Si yo les estoy dando acá su comida, ¿por qué no se quedan acá, sino que se van? Y después yo decía, entonces mi miel no va a saber tanto a lo que yo estoy sembrando acá, sino que a lo que hay en las demás granjas que hay alrededor. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Correcto. Las abejas son unos animales tan inteligentes que a veces no dimensionamos la capacidad de las abejas. Ellas hacen lo fácil para ellas y lo más conveniente para ellas, por más que uno las quiera inducir a otra cosa. Entonces, si tenemos en cuenta que una abeja puede salir a buscar su alimento entre 2 y 5 kilómetros a la redonda, Hoy vuelan hartísimo. pues claro, eso es mucho recorrido que pueden hacer las abejas. Y las abejas tienen una particularidad de memoria al corto plazo que las ayuda a ubicarse.
Entonces, si inicialmente esa colmena fue a un cultivo que está ofreciendo muy buen néctar a 2 kilómetros, pues va a seguir invitando a sus compañeras pecoreadoras, que son como se les denomina las aves que salen al campo, a que vayan a esa fuente de energía, a esa fuente de alimento. Y prácticamente con ese mensaje ignoran las flores que tienen al lado. Claro. Pero ellas van sobre la mina que han descubierto hasta que casi la agotan, por Son llamarlo de alguna forma. enfocadísimas. Son muy enfocadas. Y entonces regresan cuando esa oferta de néctar empieza a disminuir, obviamente que ellas siguen buscando otras fuentes. O sea Pero que- siempre están en ese trabajo en forma permanente. O sea que podemos hablar de que ellas tienen una forma de comunicarse, tienen como Claro. como su lenguaje en el que dicen aquí hay una minita de néctar, aquí ya se está agotando, ellas tienen esa comunicación. Un lenguaje muy preciso. Ellas hacen unas danzas, unos bailes, con el Wow. cual comunican no solamente la dirección en que está la fuente, sino la distancia. Algunas describen una especie de 8 para decir a qué distancia está aproximadamente el alimento y en qué cantidad. Ellas realmente tienen una forma de comunicación perfecta. Y dentro de la colonia tienen como diferentes funciones, por lo que le entiendo. Claro. ¿Nos explica? Claro. Dependiendo de la edad de la abeja, así mismo se reparten las funciones. Es una sociedad que funciona perfectamente. Ojalá nosotros los humanos aprendiéramos algo de la sociedad de las abejas. Por ejemplo, las abejas entre 1 y 2 semanas de nacidas se denominan nodrizas. Ellas no van a salir de la colmena. Ellas tienen la tarea de producir jalea real para alimentar a su reina, porque la jalea real es el único alimento de la reina. Por eso se llaman nodrizas. Tienen la tarea de cuidar la reina para que ella se alimente con jalea real y tenga la capacidad de producir, o mejor, de poner entre 1.500 y 2.000 huevos diarios. Y esa es la tarea de las nodrizas. Ya cuando cumplen esta edad, pasan a otras 2 actividades. Por ejemplo, ser pecoreadoras, salir al campo y hacer el trabajo que hacen las abejas. Ya las de mayor edad muchas veces ya son designadas como guardianas. Son las que se quedan en la entradita de la colmena, como su nombre lo indica, protegiendo su casa, Las que nos pican. las que nos pican. No, picante. Mucho. Y entonces ahí hay una repartición de tareas muy interesantes, perfectamente organizadas. Y no olvidar otro elemento de nuestras colmenas, que es el macho, el zángano. Ay, zángano. El zángano, cuya tarea es fecundar a la reina y tiene algunas tareas menores en las colmenas. Antes se decía que no hacía ninguna, pero ya se han descubierto algunas tareas menores en la colmena. Pero básicamente esa es la actividad. Tengo una pregunta que se me viene a la cabeza ahorita hablando de todo este tema, y es, entonces no podemos limitar a las abejas a que ellas simplemente traen el néctar y lo depositan en la colmena y ya. Si tú nos estás hablando de que hay varios procesos y varias tareas, supongo que también hay quienes se encargan de hacer esa pequeña transformación, porque realmente la miel no es el néctar tal cual como sale de la flor, hay un trabajo que ellas realizan. Claro. Es muy interesante ver, por ejemplo, que lo que traen del campo, como bien lo está anotando, es néctar, con un alto componente de humedad. Entonces, las abejas liban ese néctar, lo guardan en un buchecito y lo llevan a la colmena. Pero lo llevan a la colmena hasta la entrada, porque apenas entran a la colmena, otra abeja se los va a recibir. Ellas directamente no lo van a depositar, sino viene otra y se los recibe, Se la pasan de una a Claro. la otra. Ya. para que ella pueda volver a salir inmediatamente a traer alimento. Ah, ok. Y esa que lo recibe, ya le agrega a las enzimas que le agregó la que lo trae, unas enzimas adicionales que ya van enriqueciendo el néctar, y ella sí se encarga de depositarlo en la celda. Y después,
manteniendo la temperatura, que en promedio la temperatura interna de una colmena es 35 grados centígrados, sin importar la temperatura exterior, entonces esa miel empieza a perder humedad. Y en la medida que pierde humedad, llega un proceso natural que llamamos de maduración de la miel. Esa humedad que puede venir con el 30%, 40%, tiene que bajar menos del 20%. Cuando baja menos del 20%, las abejas, ¿qué hacen? Con una capita de cera sellan el panal. Eso ya le indica al apicultor que es una miel ya deshidratada, madurada, y es la que está apta para cosechar. Ahí sí le damos el nombre de miel, porque antes simplemente es néctar. Quiero aprovechar que terminamos como tal este tema para dejar 3 frases muy importantes que a mí me quedan en la cabeza, que nos van a motivar y nos van a incentivar a consumir miel. Entonces, inicialmente quiero empezar, ¿por qué debemos consumir miel? 1, porque es un proceso 100% natural. Ya hablamos de que no hay ninguna transformación industrial, sino que tal cual nos la dan las abejas, así mismo la consumimos. 2, me llamó mucho la atención lo que dijiste, debemos consumir miel porque es preventiva, hablando de temas medicinales. No tenemos que esperar a estar enfermos para consumir la miel, sino que debemos consumirla para mantener como un organismo en nuestro organismo. Así es. Y 3, cuando consumimos miel, no simplemente estamos comiendo algo y ya, sino que es el resultado de la floración que tenemos en todo nuestro contexto. Así que si queremos conocer un poco más a qué sabe nuestra tierra, la mejor forma es consumiendo miel. De acuerdo. Fabio, ya hemos hablado un montón de cosas muy bonitas aquí, pero ahora yo quisiera que usted nos diga cómo apoyamos, el pueblo colombiano, cómo apoya a los apicultores. La manera de apoyar a los apicultores y al sector apícola en general es consumiendo los productos de las abejas. Y cuando digo consumir productos de las abejas, me quiero referir a que la apicultura no es solo miel, sino que hay muchos otros productos que son igualmente nutritivos y beneficiosos para la salud. No solamente el polen, también podemos consumir la jalea real. Podemos producir o hacer que las abejas nos entreguen lo que ellas denominan el pan de miel, que es realmente el alimento de las abejas. Porque aquí también vale la pena hacer una aclaración. Las abejas se alimentan de polen y de miel simultáneamente. La miel les da la energía que necesitan y el polen les da las proteínas que ellas necesitan para su trabajo. Ellas, cuando van a fabricar su alimento en un sector de la colmena, en la cámara de cría, ellas guardan polen humedecido con miel de abejas y crean un pancito, una papillita. Ese es el alimento de ellas. Increíble. Son unas cocineras. Y quiero aprovechar este momento entonces, ya que hablamos de polen como alimento también, para que preparemos juntos una receta en la cual podamos ver cómo podemos utilizar la miel y el polen en nuestros alimentos diarios. Entonces vamos a preparar una receta y ya continuamos. Mejor colombiano, más sabroso lo nuestro. Vamos a preparar un helado de polen. El polen es una proteína biodigerible increíble. Les presento a este bebé. Vamos a empezar así muy fácil. Vamos a llenar el fondo con algo de polen, pero como no solo lo vamos a hacer de polen, ¿qué más le vamos a poner? Acá tenemos unas uchuvas deshidratadas para que sea más saludable. El agraz, antienvejecimiento por todo el tema de antioxidantes. Vamos a poner también algo de arándanos y aparte que tenemos nuestra crema de leche súper fresca, natural. Le vamos a poner algo de leche condensada y otro ingrediente favorito, y ya que estamos hablando de polen, la miel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra crema de leche a la licuadora. Agregamos leche condensada, miel, polen y licuamos. Ahora los vamos a pasar al molde. En la parte de arriba podemos poner algo
más de agraz, un poco más de polen y ponemos más uchuvas. Lo vamos a refrigerar y ya vemos cómo nos quedó. Este lado los va a matar a todos, pero de la felicidad. ¿Cómo lo vamos a servir? Acá tenemos un plato. Antes de servir, acá tengo una reducción de panela que la vamos a usar para decorar nuestro plato. Con nuestra cuchara previamente pasada por el aceite de oliva, vamos a empezar a emplatar. Un poquito más de polen para decorar. Entonces ya saben, si quieren algo súper nutritivo, delicioso y colombiano. Qué buena receta. Y ahora que ya vimos esa receta con polen, yo quisiera que usted nos hable mucho más de eso. Cuéntenos el polen, el proceso, lo que quiera. Bueno, el polen básicamente es lo que les proporciona a nuestras abejas la proteína. Pero dentro de esa proteína, el polen tiene un gran contenido de vitaminas, inclusive del complejo B y muchos oligoelementos. Entonces ese alimento es muy rico. Ya podemos ir imaginándonos que si lo combinamos con un poquito de miel, pues tenemos un superalimento. El polen tiene unas propiedades que básicamente hacen que nuestras defensas siempre estén alerta y al tope. Entonces fíjense lo preventivo que es para muchos tipos de enfermedades cuando nuestras defensas bajan. En las abejas, el polen es una parte tan esencial que inclusive ellas privilegian muchas veces la traída de polen del campo que del néctar. Hay que tener en cuenta que aquí juegan mucho los pisos térmicos. A mayor altura, las abejas encuentran más fácil el polen y un poco más difícil el néctar. A medida que nuestra altura sobre el nivel del mar desciende, esta ecuación es un poco inversa. Mucho más néctar, un poco menos de polen. Estudios que hemos hecho en Colombia, liderados por Agrosavia, han encontrado las propiedades del polen colombiano. Y las propiedades de ese polen colombiano superan las propiedades prácticamente de todos los países productores de polen en el mundo. Entonces hay un potencial muy grande para el polen, no solamente como un buen negocio dentro de la apicultura, sino como otro gran alimento que pueden proporcionarnos y nos proporcionan las abejas. Interesante. Y una preguntita, ¿el polen cómo lo llevan las abejas? Porque sabemos que ya nos explicó que el néctar, ¿el polen en dónde? Cuando les hablaba de lo perfecto y maravilloso que son las abejas y su diseño, las abejas en las paticas de atrás, como nuestros codos, en ella se llama la corvíncula, tienen un ganchito que forman una especie de canastilla. Entonces cuando llega la abeja y se mete en la flor, ellas con las paticas empiezan a arrastrar el polvillo del polen y a engancharlo en ese ganchito y crean una bolita, una pepita de polen. Cuando ustedes ven una abeja aterrizando en una colmena que viene del campo, es prácticamente alucinante. Ustedes ven que la abeja empieza a aterrizar como un gran jumbo, en donde viene con un vuelo. Imaginen la carga que trae. Trae el buche lleno de néctar y las patas cargadas de polen. Entonces ella llega y entra a la colmena y se ve entrar grandota con sus polen y entra con sus bolitas de polen a la colmena. Igualmente allá es donde viene el ensilado del polen y el trabajo que ellas hacen las abejas. Todo lo van a tratar de convertir en pan de miel para el alimento. Entonces cuando el apicultor instala un aparatico que se llama cazapolen o trampapolen, que hace que forcemos a las abejas a pasar por unas rejillitas para rasparle la patica y quitarle la bolita del polen y entra una caja de recolección, porque si no, no lo podríamos obtener de otra forma. Entonces fíjense que
que ese mundo maravilloso también se extiende al polen. Y ni hablar de los otros 8 productos que nos pueden dar una colmena. Realmente es un universo interminable y yo creo que Lore y yo nos vamos para la casa hoy con una clase magistral sobre todo lo que tiene que ver esto. Pero así mismo como estamos viendo el trabajo tan grande que desarrollan las abejas a diario, también nos estamos dando cuenta con Lorena que tú has trabajado mucho en este tema y en esta área. Ya sabemos que vienes de una familia de apicultores, pero también nos gustaría cerrar este espacio contándonos ¿a qué te dedicas tú puntualmente hoy en día con tus abejas? ¿Qué estás trabajando? ¿De qué haces parte? ¿Cuáles son los proyectos que hay? Porque indiscutiblemente la miel es un producto fundamental para nuestro país. Bueno, ya les conté que esta historia empieza hace más de un siglo, pero personalmente, cuando uno desde bebé es criado con miel en el tetero y ahí para adelante toda la vida, pues eso ya crea un vínculo adicional. Inicialmente, mis trabajos en apicultura fue apoyarle el trabajo a mi papá. Yo le manejaba la parte comercial. Y como Casa Apícola fuimos los primeros en participar en las diferentes ferias, exposiciones agropecuarias del país. Durante muchos años fuimos prácticamente los únicos expositores en apicultura en este tipo de eventos para poder promover la apicultura y enseñarle a la gente apicultura. Y desde allí entonces se fue desarrollando una labor. Me retiré en una época, yo siempre he tenido mis apiarios en la sabana. Me fui a la universidad, estudié economía, después hice unos estudios adicionales en gerencia ambiental y de ahí pasé a la Asociación de Apicultores de Cundinamarca, de la cual soy su director ejecutivo, una asociación que lleva más de 27 años de labores ininterrumpidas. Y como la Asociación de Apicultores de Cundinamarca, SOAPICUN, pertenece a la Federación Colombiana de Apicultores y Criadores de Abejas, FEDIAbejas, allí hace 6 años fui nombrado presidente de FEDIAbejas. FEDIAbejas a su vez pertenece a FILAPI, la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultores, y en el antepasado congreso de FILAPI fui nombrado segundo vicepresidente de apicultores para Colombia y Centroamérica. Entonces básicamente en eso me desempeño y actualmente dedicado a nuestra empresa, a continuar la labor de mi abuelo y de mi papá y todo lo que se viene todavía ahora con el desarrollo de la apicultura y a seguir cultivando mis abejitas en la sabana de Bogotá. Personalmente y a nombre de Lorena, del programa y de todos los colombianos, quiero darte las gracias a ti porque tu trabajo es fundamental para el desarrollo rural de nuestro país. A todos los apicultores que trabajan en este país, muchas gracias por su trabajo, no dejen de hacerlo y más bien sigamos contagiando a otras personas a trabajar en la apicultura. Sí, Fabio, yo quiero agradecerle. Hemos aprendido un montón, todo lo que nos ha contado está súper bonito y esperamos poder compartir con usted otro espacio como este. A toda la audiencia le agradezco infinitamente por haber estado aquí. Vamos a seguir aprendiendo sobre miel y esto fue Mejor Colombiano, más sabroso lo nuestro. Gracias por... Mejor colombiano, más sabroso lo nuestro.